casi un mes, un par de semanas allá, y realmente fue de mucha bendición y a la vez fue un viaje planeado pero a última hora. Todavía casi que un mes y medio antes fue que lo planeamos porque teníamos muchas dudas, ¿verdad? De que si lo hacíamos o no lo hacíamos por diferentes razones. Andy entraba a la universidad y todo eso, fechas, temas de trabajo mío, entonces todo eso se hacía un problema. Sin embargo, decidimos hacerlo y pidiendo siempre la mano de Dios, el favor de Dios en todo lo que fuéramos que hacer. Estando allá, recuerdo que cuando entré a Japón, ¿verdad? Puse mis pies en el aeropuerto después de 7 años de no estar ahí. Y yo me sentí tan familiarizado, ¿verdad? De nuevo con ese país, porque al fin y al cabo es mi segunda casa. ¿Por qué? Porque mi esposa es de ahí. Entonces sigue siendo mi segunda casa. Y como aquel versículo que dice que todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Entonces yo lo hacía en el aeropuerto así, ¿verdad? Que Japón sea mío, ¿verdad? Fue de mucha bendición, fue muy hermoso y poder no solamente estar allá, sino pude dedicarle un poquito más de tiempo a conocer un poco más a la gente, o conocer un poco más la cultura, cómo ellos viven y realmente Dios también trabajó en mi vida y quiero que sea parte de lo que quiero comentarles en esta mañana. Sin embargo, el estar allá, claro que existe siempre ese sentido de pertenencia, que mi familia está acá, la espiritual, ¿cierto? Porque sea como sea, la iglesia es esa familia que Dios nos permite tener aquí en esta tierra. Y lo logramos cuando somos adoptados, cuando Él nos adopta como sus hijos y Él es nuestro Padre y usted y yo nos convertimos en hermanos, amén. Somos un solo cuerpo, somos una familia, entonces siempre uno tiene ese deseo de regresar a los suyos. De lo que pude experimentar en este viaje es que muchas veces nosotros pensamos que el mundo es solo lo que nosotros vemos, que el mundo es solamente Costa Rica, que lo que pasa aquí es lo que pasa en el mundo, que la situación del clima, la situación de los problemas económicos, de la delincuencia, la inseguridad, pensamos que es un problema mundial, porque para nosotros el mundo es Costa Rica. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. Pero Dios me permitió en este viaje, por esas tierras, conocer que sí puede haber una manera diferente de vivir y que sí es posible que la gente pueda cambiar, que sí es posible ver un impacto en la sociedad diferente al que estamos acostumbrados. Muchas veces pensamos, no, es que la gente no va a cambiar, no, es que ese hombre no va a salir de las drogas nunca, no, es que esa familia nunca se va a unir, no, es que esta muchacha nunca se va a casar, o aquel muchacho nunca se va a casar, o esa persona siempre va a ser malo, siempre podemos pensar de que las cosas nunca van a cambiar. Pero justamente Dios me permitió experimentar esta nueva visita y no solamente estar allá, sino poder visitar nuevamente una iglesia cristiana. No sé si Alvarito tiene alguna de las fotos. Esta de acá, el señor de pelo blanco es el pastor de la iglesia donde vivía mi esposa. El chico de acá de pelo negro es el encargado de la alabanza de esa iglesia. Ya hemos ido anteriormente, entonces somos conocidos, ¿verdad? Después de 7 años yo tenía ese temorcillo, ¿verdad? De que qué había pasado con la iglesia por el COVID y todo, ¿verdad? Habían permanecido. Lo que me llenó de gozo, iglesia, fue ver la iglesia fuerte otra vez, unida, perseverando, y no solamente perseverando, sino también verlos adorar, verlos cantar al Señor a pesar de todas sus dificultades que tienen como país. Alberto, ¿tiene más fotografías? Esos chicos que están ahí son los del grupo de alabanza. Faltan como tres jovencitas, pero lo que más me impactó es que la alabanza o la música de esa iglesia son jóvenes que le están sirviendo al Señor, y no solamente sirviendo al Señor, sino verlos con qué pasión lo hacían. Y yo casi lloraba, yo no lo puedo creer.
¿Cómo es posible que aquí somos tan malagradecidos en Costa Rica? ¿Ah? Que nos llamamos cristianos en su gran mayoría, pero ni siquiera queremos levantarnos a cantar en una iglesia, ni siquiera queremos congregarnos. Y ellos, a pesar de ser el 1% de la población en Japón, siguen luchando, siguen permaneciendo, siguen adorando al Señor con pasión. ¿Por qué? Porque han logrado entender qué significa ser cristiano. Amén. Eso me llena de gozo, de júbilo. Algunas fotografías de ese país que para mí es muy hermoso, muy lindo. Estaba haciendo bastante frío, por cierto. Poder compartir con la familia de mi esposa, demasiado hermoso, demasiado maravilloso, después de tanto tiempo. Esa es la hermana de mi esposa. Se parece un poquillo, ¿verdad? Todos se parecen allá, no mentira. Esa es la iglesia, esa es la entrada, se llama Glory Chapel Child Home. Tienen acá el templo, luego tienen una casita para lo que son los niños, hacen su escuelita dominical también. Algunas instalaciones allá, infraestructura. Era tanto el frío, hermanos, que parecía un tamal envuelto, ¿verdad? Andaba como 3 suéter, 2 pantalones, 2 medios, ¿verdad? Estaba frío el clima. Visitamos también la zona norte, un poco norte, donde estaba frío. La comida no puede faltar, ¿verdad? La anterior foto, Alberto. Esa es la mamá de mi esposa. Para mí, una persona muy especial, de verdad. El suegro dijo en algún momento, ya él parece su hijo menor, ¿verdad? De la manera como me trataba. Entonces, todas esas cosas me impactaron, de ver que a pesar de las diferencias culturales que pueden haber, siempre hay algo que nos va a unir, y es el amor. Amén. Estando allá en la iglesia, el poder compartir con los hermanos y el haber esa manera de cómo compartíamos, solamente puede ser el amor que nos une como iglesia en todo lado donde nosotros estemos. Alberto, ¿tiene los videos? No. Si no, no hay problema. Parte de esa experiencia, al llegar allá, nos dimos cuenta que el pastor de esa iglesia está enfermo, tiene un problema con una arteria en el corazón. Y entonces pudimos conversar con él, aprovechar, orar por él y que él orara por nosotros también. Pero me llena también esa preocupación de saber que al igual que Costa Rica, ya no hay pastores jóvenes. Hay muy poco joven, poca persona que quiere comprometerse y servirle al Señor. Y yo oro y los insto también a orar, no solamente por esta iglesia, sino por todas las iglesias de Medio Oriente, porque las cosas son diferentes que acá. Como les decía, solamente un 1% de la población representa el cristianismo en Japón. Ocupamos más misioneros por allá, amén. ¿Cuántos quieren ir de misionero? Parte de lo que logré conversar con ellos, hoy en día las iglesias cristianas la tienen más complicadas. No solamente las iglesias, sino muchas religiones, para llamarlo así, porque hace unos 2 años al primer ministro Shinzo Abe lo asesinaron. Lo asesinó le llaman ellos un fanático religioso de una secta X. Entonces, producto de ese evento tan grave que pasó, entonces están restringiendo los cultos y todo eso. Entonces ya no es tan fácil de pronto abrir una iglesia. Pero ¿qué nos toca a nosotros por este lado? Orar, amén. Orar por todas estas congregaciones y que Dios siga atrayendo más personas que compartan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto era parte de la introducción que quería compartirles en este domingo, y de cómo me cambió la manera de ver las cosas y ver más allá lo que representa el cristianismo al lado de este lado de América.
Una de las cosas que más me impactó, ¿verdad? El estar allá, fue ver los valores tan altos que tiene esa sociedad. Son muy respetuosos, son muy amables, son muy serviciales. Y no solamente eso, sino es uno de los países más seguros del mundo. Son uno de los países más seguros del mundo. Son uno de los países, si no es el cuarto, que invierte más en educación para su población, donde se esfuerzan en educarlos a los niños, de transmitirle todas aquellas valores importantes. ¿Para qué? Para que sean parte de la sociedad, de una sociedad fuerte. Y eso es lo que han logrado. Y no solamente que lo han logrado, sino que lo han hecho un estilo de vida. Allá, por ejemplo, cuando usted se monta a un metro, ¿verdad? Está lleno, ¿verdad? Parecen hormigas, está lleno de gente. Va a salir un tumulto de personas. Si fuera en Latinoamérica se hace un colocho, ¿verdad? Unos quieren entrar, otros subir, ¿verdad? Se hace un desorden. Pero las personas se hacen a un lado, salen todos y luego todos entran ordenadamente a los vagones. Otra de las cosas que he logrado también apreciar, no sé si Chino recuerda, en un mundial, no sé si fue en Brasil, que hubo un partido de fútbol entre Japón y otro país. Todos los aficionados se fueron, todo el público se fue, quedaron ellos juntando la basura del estadio. Con una bolsita ellos se pusieron a recoger toda la basura que habían dejado. Cuentan también que en los estadios de fútbol el camerino de los jugadores de Japón queda intacto, ¿verdad? Impecable. ¿Cómo lo han logrado, no? ¿Cierto? ¿Cómo han logrado luchar para que ellos, con su manera de ser, puedan impactar al mundo? Porque eso salió fuera del mundo, amén. Todos escuchamos de esas situaciones que pasaron y yo digo, wow, qué hermoso que esas cosas se pudieran repetir también en Latinoamérica, amén. Una de las cosas también que allá son muy estrictos es en el tema de las familias. Allá, me contaba mi esposa también, no es tan común escuchar de divorcios. No es tan común allá de escuchar madres solteras o de pronto que niños que crecen con los abuelos. No es tan común. ¿Por qué? Porque existe la famosa frase, hasta que la muerte los separe. Amén. Pero ¿qué ha pasado por estos lados? Se ha diluido el valor o el significado de los matrimonios. Ya no es hasta que la muerte nos separe, sino hasta que el dinero nos separe, ¿verdad? Hasta que las suegras nos separen, hasta que el hambre nos separe de pronto. Otra de las cosas que logré apreciar en este hermoso país, iglesia, fue ver la igualdad que existe entre la población. Ver cómo usted puede ir en un metro y puede ir el presidente de una compañía y puede ir a la par de un misceláneo o de un guardia de seguridad, todos en un mismo vagón. Yo le decía, no sé si a mi esposa se lo comenté, pero si no conociera ese país, diría que probablemente todos son cristianos, ¿verdad? Por su manera de vivir, por su manera de comportarse. Ahí es donde yo veo el versículo bíblico que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Realmente me gusta ver esa sociedad en una manera como han logrado que un niño juegue en un parque sin tener miedo a ser robado. ¿Sabían ustedes que allá en los parques los niños están solos, no están los padres, no hay miedo que se los roben? Acá usted tiene que estar a la pura par de su niño. ¿Por qué? Porque si no se lo roban, ¿verdad? Pero ¿cómo han logrado todo eso? Que una señora pueda caminar a altas horas de la noche sin tener miedo a ser agredida, secuestrada o robarles un celular. ¿Qué estarán haciendo ellos? ¿Es normal lo que hacen? ¿O por qué será que los demás no lo hacen también? ¿Será que hay valores muy altos allá? ¿Qué opinamos, iglesia? Dios me puso en el corazón que esta nación, al igual que todas, deben ser ganadas para Cristo también. Si ellos conocieran, eso fue lo que yo sentí en mi corazón en ese momento de estar allá, si ellos realmente conocieran a profundidad el mensaje de Jesús, comprendieran lo que Él enseña en su palabra, probablemente
muchos lo aceptarían como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque muchas de sus cosas que ya lo hacen por costumbre se asemeja a lo que Jesús muchas veces, o lo que Jesús dijo en su palabra, y nosotros aún no hemos logrado entender. De este viaje me inspira a saber que hay esperanza en impactar pueblos y naciones, donde cada uno de nosotros seamos iglesia donde quiera que estemos. Así como ellos han logrado de pronto ser un ejemplo para el mundo como sociedad, ¿ustedes imaginan que nosotros como cristianos también seamos ejemplos para el mundo? ¿Están aquí conmigo? ¿Será difícil? No es difícil. ¿Por qué, si ellos lo han logrado en su manera de ser un ejemplo para el mundo, por qué los cristianos no hemos podido ser ejemplo para el mundo? Pensando de pronto que en estos lados de América nos quedamos en un conformismo, y ese conformismo se ha metido a las iglesias. Cada uno vive por lo suyo, y allá mi vecino no me preocupa, no me importa, no me interesa. ¿Por qué? Porque yo vivo, y si yo vivo bien, lo demás no me interesa. Los gobiernos corruptos, la policía también en estos lados se ha corrompido, el seguro social, los bancos, la educación, las instituciones públicas, la maldad se ha metido. ¿Cuántos están aquí? ¿Cierto? ¿Cómo es posible que detienen policías en Costa Rica porque están involucrados con el narco? ¿No? ¿Cómo es posible que jueces son comprados también por el narco? ¿Cómo es posible que en México, hablando con un amigo, en México hay estados que ya no mandan las municipalidades, mandan los carteles? Allá son los que ponen las reglas del juego. Pero yo digo, ¿qué ha pasado con el cristianismo? ¿Será que el cristianismo se ha quedado solo como cristianismo de iglesia, y ya cada uno de nosotros dejó de ser iglesia donde quiera que estemos? ¿Cuántos están aquí? Cada uno de nosotros somos iglesia donde estemos. Si Maricruz vive allá, ella es iglesia. Si Arelis está en el limbo, ella es iglesia. Si Katia está allá en el kinder dando clases, ella es iglesia allá. Si Rocío está en el banco, ella es iglesia también. ¿Cómo es posible? Para mí eso me llena de asombro. ¿Cómo es posible que personas desfalquen un banco en este país y que nada pase? ¿Cierto? Y que nadie se haya percatado hasta meses después. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que de pronto nos esforzamos por crear buenos intelectuales, personas de saco y corbata, cierto, pero sin valores? ¿O será que se nos ha olvidado? ¿Será que se nos ha olvidado de pronto que tenemos que transmitir esos valores a nuestros hijos, y no solamente llevarlos y meterlos a una universidad, sino que también necesitan conocer de Cristo y necesitan también conocer valores cristianos? ¿Qué representa la fe cristiana entonces? Lo tenemos claro. Dios entregó a su Hijo por nosotros para ser salvos, y en Cristo hay vida eterna, y somos salvos por gracia. Amén. Eso representa la fe cristiana. Ahora, qué bonito sería, creo que en algún momento lo he comentado, qué bonito sería que en el momento que uno acepta a Cristo, uno muera y vengan los ángeles por uno, ¿verdad? ¿Cierto? Que usted diga, acepté al Señor, y una vez, lléveme, vienen los ángeles, se lo llevan a usted al cielo directamente. Pero nos hemos preguntado por qué aún permanecemos aquí. ¿Habrá una razón del por qué de ese momento que usted aceptó al Señor, usted permanece aquí? Muchas veces podemos pensar que el cristianismo es pertenecer a la iglesia tal, o asistir a los domingos a la misa evangélica. Pero ¿qué dice su palabra? Quiero que vayamos en Mateo 5:16. Cuando lo tiene, me dan un fuerte amén. Mateo 5:16.
¿Lo tenemos? Dice así: así alumbre vuestra luz delante de la iglesia solamente. No, ¿verdad? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de todos, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el llamado del cristiano entonces? Porque aún seguimos acá en la tierra, usted y yo. Necesitamos alumbrar a todo aquel que está perdido, que aún no conoce el Señor. Nosotros estamos para alumbrar, no solamente de venir a una iglesia, sino donde quiera que estemos, nosotros seamos iglesia. ¿Será que los cristianos están alumbrando el mundo hoy en día? ¿Qué piensan ustedes? Estando allá en Japón, a una persona le quise compartir, quise hablarle un poco sobre el cristianismo. ¿Sabe cuál fue la respuesta que me dio? No me interesa. Muy seca, ¿no? La palabra. ¿Por qué? Porque ¿qué ha pasado? Porque realmente en estos lugares su creencia la han transmitido a su pueblo, a su población, a las instituciones públicas, a la educación y todo. Ellos se rigen bajo sus valores que son intocables. Pero ¿qué ha pasado con el cristianismo entonces? Entonces para ellos América es cristiana. Ellos creen que todos son cristianos en el lado de América. Pero ¿qué pasa? Ellos se dan cuenta del ejemplo de pronto que sucede en estos lados: prostitución, la droga, la delincuencia, la maldad. Y ellos dicen: no, no me interesa. ¿Por qué? Porque realmente no puedo ver las obras de los cristianos allá en esos lados. Qué duro, ¿no? ¿Cierto? ¿Será que hemos dejado de brillar? Y pensamos que aquel versículo que dice que tenemos que estar fuera del mundo, que tenemos, no permanecemos ahí. Pero iglesia, Dios nos ha mandado justamente ahí a brillar. Dios nos ha mandado a sus lugares a hacer luz, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, a los compañeros de estudio. Ahí es donde Dios nos manda a hacer luz y a hacer testimonio también. ¿Cuántos quieren cambiar la imagen que tienen del cristianismo acá en Costa Rica? Yo quiero, ¿cierto? Queremos ser diferentes. Con una persona que decida ser diferente, algo va a suceder. Amén. ¿Será que nos convertimos solamente en cristianos de domingo y de lunes a sábado me visto del mundo y trataré de vivir como el mundo vive? Los cristianos somos la luz del mundo. Ahí mismo donde estamos en Mateo 5, quiero que vayamos al 14 y el 15. Dice así: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Somos llamados, iglesia, a hacer esa luz, a brillar, a alumbrar, a guiar a otros a conocer de el Señor. ¿Mirarán a Cristo en nuestras vidas? ¿Qué piensan ustedes? Yo me hago esa pregunta. ¿Será que mirarán a Cristo en la vida de Arelis? ¿Será que mirarán a Cristo en la vida de Juanita? ¿Será que mirarán a Cristo en la vida de Chino, de Cinia? ¿Será que mirarán a Cristo reflejado? Yo les hago esa pregunta. El ser cristiano no es que pertenezco al pastor X o a la iglesia tal. Somos cristianos por decisión, porque hemos decidido aceptarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero desde el momento que usted lo acepta como su Señor y Salvador, debe suceder algo. Debe haber un cambio en sus vidas. Hay un verso que está en Santiago capítulo 2 versículo 14. Quiero que lo leamos en esta mañana. Santiago capítulo 2 versículo 14. Cuando lo tienen me dan un fuerte amén.
Santiago capítulo 2, versículo 14. Cuando lo tienen me dan un fuerte amén. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, si alguno de vosotros les dice id en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Vemos acá como en este versículo en Santiago nos están hablando de la necesidad también de hacer buenas obras. Somos llamados a hacer buenas obras como cristianos, amén. No para ser cristianos, sino porque somos cristianos. Pero vemos cómo aquí nos dice una palabra dura que dice que la fe sin obras está muerta. No hacemos nada si decimos que creemos en algo, pero nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos demuestra otra cosa. En Mateo 7:16 va más allá y dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos lo han escuchado? Amén. Pero ¿qué quiere decir por sus frutos? Por nuestra manera de vivir, nuestra manera de tratar a los demás, a nuestras familias, y de entender claramente cuáles son las cosas que le agradan a Dios y qué cosas le desagradan a Dios. Pero para conocer de Dios necesitamos conocer su palabra. ¿Cuántos están aquí? Ahora yo pregunto, ¿qué estará viendo el mundo reflejado en nosotros? ¿Qué estará el mundo viendo en las iglesias? Cuando usted sale de acá, ¿qué estará viendo el mundo en usted? Ustedes dirán, no, Cristian, pero no es importante, ya Dios me salvó y ya con eso basta y no necesito hacer nada. Hay un versículo que quiero que veamos de cómo hay una nueva vida en Cristo. Cuando usted ha decidido seguirlo a Él, cuando usted ha decidido entregarle su vida, debe haber una vieja manera de vivir, una nueva manera de vivir, y está en Efesios capítulo 4 versículo 17. Vamos a leerlo en esta mañana. ¿Lo tenemos? Efesios 4, 17. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ¿qué dice? No habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto, ¿qué dice? A la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del ¿qué? Del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué dice? Hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ¿qué dice? Y pues ya no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Qué hermoso, ¿no? ¿Qué sería eso entonces? La nueva vida en Cristo. Y viene varias cositas que hay que ponerle cuidado, ¿cierto? El que robe dice, ya no robe más. O sea, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Y hablemos la verdad, también dice, tiene que ver con nuestra manera de comportarnos. ¿Por qué les digo, iglesia, que para mí ese viaje me impactó? Porque pude ver que en estos lados somos de pronto muy suaves, muy flojos en muchas cosas, y necesitamos realmente poner en balanza nuestras actitudes, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo tratamos a las demás personas, porque de esa manera también estamos evangelizando. ¿Cuántos están aquí? ¿Cierto? Con nuestros hechos, nuestra manera de hablar. El domingo pasado hicimos una mejenga acá en la plaza, los hombres, ¿verdad? Jóvenes contra, no, niños contra viejos, ¿verdad? Los viejos ganamos. Amén, Frank. Que Frank era el jugador estrella, era el 9 ahí, entonces Dieguito también. Pero, ¿qué pasó ese día? Habían 3 chicos ahí, estaban jugando aparte, de escuela, colegio, 13, 15 años, Mike, ¿verdad? Más o menos por ahí. Y nosotros los estábamos escuchando, ¿verdad? Aquellas malas palabras, ¿verdad? Hijo de tal, cara de tal, ¿verdad? Y los llamamos a jugar con nosotros, ¿eh? Los involucramos a participar en la mejenga. Jugamos como una hora, tal vez, ¿verdad, Mike? Casi nos llaman la ambulancia y todo, ¿verdad? Estábamos adoloridos, no, mentira. Pero, ¿qué pasó ahí? No salió una mala palabra en nuestra boca, ¿cierto, Mike? No salió algo feo, un mal ejemplo, un mal testimonio para ellos. Al final, ninguno de esos chiquillos dijo una mala palabra cuando estaba jugando ahí. ¿Qué quiero decir con eso? Que claro que nuestra manera de vivir va a impactar a otros. ¿Por qué? Ellos dicen, qué extraño, esos muchachos que llegaron a jugar son diferentes. Siempre vienen otros aquí, son a la pura aquello, ¿verdad? Pero estos son diferentes. Y se sintieron a gusto, ¿cierto, Mike? ¿Cierto, Frank? ¿Por qué? Porque ellos vieron que había una manera diferente de actuar en nosotros. Eso se llama ser luz también. Y aprovechamos para darles algunos versículos y todo el asunto. Y queremos de pronto seguir haciendo esas actividades, poder involucrar con más personas. ¿Para qué? Para que ellos vean que sí hay una manera diferente de vivir, que sí hay una manera diferente de hablar. ¿Por qué? Porque los cristianos no deberíamos hablar como habla el mundo. Amén, ¿cierto? Debemos ser luz, debemos ser ejemplo para todas aquellas personas. Entonces tenemos que hay 2 maneras de vivir. Hay un versículo que quiero que veamos también, que está en 1 Corintios capítulo 3 versículo 6. Cuando lo tienen me dan un fuerte amén. No, 2 Corintios, perdón, 2 Corintios capítulo 3 versículo 6. Cuando lo tienen me dan un fuerte amén. Amén, ¿lo tenemos? Lo vamos a leer desde el 1. Capítulo 3 versículo 1 de 2 Corintios. Dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros
escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de vosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Cuántos comprenden? Somos cartas leídas por el mundo. ¿Qué estará leyendo el mundo en nosotros, en nuestras cartas? ¿Cómo conocerá el mundo a Maricruz allá afuera? ¿Cómo conocerán a Catita allá afuera en el mundo? ¿Cómo la conocerán? Somos cartas leídas para el mundo. Nuestra manera de actuar, lo más doloroso, iglesia, es nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos, a como puede ser que bendiga a una persona, dé un ejemplo a una persona. Nuestra manera de actuar puede ser un mal ejemplo también para una persona, ser piedra de tropiezo, ¿cierto? ¿Qué cuidado debemos tener? ¿Por qué? Porque nuestras acciones tienen consecuencias, positivas o negativas. Y no solamente con las personas que nos rodeamos, sino de pronto con nuestras familias también. ¿Qué pasa si yo tengo hijos y yo soy un mal ejemplo en la parte espiritual? Si yo soy un cristiano inconstante, si soy un cristiano de allá para acá, ¿verdad? Como ping pong. Si de pronto no nos comprometemos en la iglesia y lo vemos como algo sin importancia, le damos importancia a las cosas del mundo antes que a las cosas de Dios, ¿qué ejemplo le estoy dando yo a mis hijos? ¿Cuántos me van siguiendo? Nuestras acciones van a traer resultados en nuestras vidas. Por ahí la hermana Rocío, me parece, estaba comentando de Monchito, que Monchito cuando estaba en el colegio, ¿cierto, Monchito? Todo el mundo lo conocía y todo el mundo lo quería. Él estaba haciendo luz y no se estaba dando cuenta de pronto. Él estaba brillando. ¿Por qué? Porque había un cristiano que era diferente ahí en el colegio. Amén, Monchito. Yo pienso que Monchito nunca dio un mal ejemplo ahí. De eso trata nuestra vida cristiana, iglesia, de que podamos ser ejemplos donde quiera que estemos. Ese versículo dice: nuestra competencia proviene de Dios, no porque somos muy carga, sino es por la gracia y la misericordia de Dios. No es que tenemos que forzar las cosas. Nuestra manera de vivir en todo lo que hagamos debe ser un fluir de nuestra relación con Dios. Debe haber ese anhelo en todo momento de honrar a Dios con nuestras vidas, donde quiera que estemos. Muchos conocemos la historia de Moisés en los 10 mandamientos, ¿cierto? Que Dios recibió los 10 mandamientos en las tablas. ¿Cuántos se acuerdan de algunos de los 10 mandamientos? Dios los dio para el pueblo, para que fuera una guía de su manera de vivir, ¿cierto? No harás imagen, respetarás el sábado, no hurtarás, no codiciarás la mujer del prójimo, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Todas esas reglas fueron dadas al pueblo para que esa fuera su manera de vivir. ¿Será que Dios quiere usarte a ti como cristiano también para mostrarte al mundo, para que ellos conozcan a Cristo, para que ellos conozcan a Dios? ¿Por qué lo digo, iglesia? Porque en ese versículo que leímos anteriormente dice que somos ministros del nuevo pacto. No somos cualquier cosa, somos ministros del nuevo pacto. ¿Cuántos quieren ser ministro aquí? Aún no comprendo, iglesia, cómo vidas que han estado expuestas al evangelio, lo han oído, lo han escuchado, han visto las maravillas del Señor y siguen viviendo una vida con apatía cristiana. Sus vidas siguen iguales. Dios nos llama, iglesia, y quiero usar esta palabra, a tengamos proyección, que estamos proyectando nosotros al mundo, que está proyectando usted con su estilo de vida al mundo. El mundo estará leyendo a Cristo en usted. ¿Qué piensan?
Se nos olvidó tener proyección, ser la imagen de Cristo para quienes no lo conocen. Hemos menospreciado el valor de ser esos ministros del nuevo pacto. ¿Se imaginan ustedes, iglesia? Ministros del nuevo pacto metidos en las municipalidades, en la policía, en los gobiernos, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los barrios, en las empresas privadas. ¿Ustedes se imaginan? Ministros del nuevo pacto metidos ahí, no como agentes de la secreta, ¿verdad? Sino sirviéndole al Señor, siendo ejemplo. Si su compañero roba, usted no roba, más bien lo va a aconsejar: mira, no hagas eso, no está bien delante de Dios. ¿Ustedes no creerían que provocaríamos un cambio en Costa Rica? ¿Cierto? Hay una persona que para algunos querido, para otros odiado. Algunos lo apoyan, otros no lo apoyan. Tenemos el caso, por ejemplo, de un Bukele en El Salvador, que él ha profesado su fe cristiana libremente, y vemos cómo ha dado de qué hablar ese país. Estaba viendo estadísticas a nivel turismo. El Salvador está teniendo la proyección más alta de turistas para el 2024, por encima de Costa Rica. ¿Qué es lo que está pasando? Hay alguien que está brillando ahí, ¿cierto? Será criticado y todo, etcétera, etcétera, pero hay alguien que ha decidido hacer las cosas diferente a como lo venían haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos más ministros de ese nuevo pacto brillando en todo lado. No es posible, iglesia. Policías en Costa Rica ligados al narco. Hace poco en Facebook vi una fotografía de jovencitos de 13 años en Herradura que ya están metidos en el narco, están metidos en el sicariato. Y yo digo, pero son niños, tienen cara de niños. ¿Qué pasó con esas familias? ¿Qué los llevó a ellos a dedicarse a ese, o meterse a ese mundo? ¿Será que faltaron cristianos ahí brillando? ¿Será que faltaron ministros de nuevo pacto en esas familias ahí? ¿Será que de pronto no hemos llegado a sus lugares? ¿Para qué? Para que ellos vean que hay una manera diferente de vivir, para que ellos vean que esa no es la única manera de vivir, sino que hay una manera diferente para vivir en Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En las familias ocupamos ministros del nuevo pacto, educando, disciplinando a las nuevas generaciones del mañana. La presencia del Espíritu Santo no está limitada a 4 paredes. Es una lámpara que debe alumbrar. No sé, iglesia, cuántos agentes, cuántos ministros del nuevo pacto están deseosos que usted llegue a hablar, a que usted les hable de Cristo. De pronto, cuántas personas que están deseosas que alguien les muestre otra manera diferente de vivir de la que han conocido. Ahí es donde nosotros debemos llegar y alcanzar a esas personas y ser esos agentes de cambio. Somos cartas leídas, iglesia. El mundo nos mira. Para ir terminando, quiero comentarles algo que sucedió hace unos días atrás. Estaba haciendo fila en un banco en Jacó y estaba una persona delante mío. No lo conocía a primer instante. Y se volvió y me dice: Cristian. Le digo: sí. Mira, ¿cómo estás? Soy fulano de tal. Le digo: mira, ¿cómo te va? ¿Qué me cuentas? ¿Qué ha sido de tu vida? Cristian, ¿usted se sigue congregando en una iglesia? Me hizo esa pregunta, ¿verdad? Le digo yo: sí, claro, yo sigo congregándome. Éramos compañeros de trabajo hace 15 años en una empresa que trabajamos acá por Tárcoles, y era uno de los empleados de mantenimiento. Entonces, a mí me sobraba tiempo donde estaba, entonces le compartía la palabra. Entonces, leíamos versículos bíblicos, compartíamos, y el compañero decía: Cristian, no le hagas caso, te está vacilando. Ni le des, ahorita comienza a vacilarte, ¿verdad? Ni perdas el tiempo con él. Compartíamos la palabra. Por diferentes razones no lo volví a ver más. 15 años después lo topo, ¿verdad? Y me hace esa pregunta. Le digo: sí, claro, seguimos siendo cristianos. Me dice: Cristian, soy pastor en una iglesia. Claro, para mí fue algo tan hermoso. Le digo: ¿en serio? ¿Desde hace cuánto? Me dice: Cristian, ya tengo varios años de ser pastor en una iglesia. ¿Y usted se está congregando, verdad? Me hizo la pregunta. Le digo: sí, claro, ¿verdad?
Yo digo, ¿qué hubiera pasado si yo le digo, no, vieras que me enojé con tal iglesia y me fui? No, vieras que me resentí con un hermano, entonces ya tengo 10 años de no congregarme. ¿Qué ejemplo le estoy dando a él? ¿Me estoy explicando? Debemos ser consecuentes de lo que nosotros compartimos. Ahora, no quiero decir que fue por mi esfuerzo, no, sino fue Dios. Se puso una semilla, alguien abonó, alguien le echó agua, alguien la cuidó, de pronto vino otro, puso otra semilla y al final Dios tenía el tiempo para esa persona para dar su fruto. Entonces, vemos qué importante es. Muchas veces pensamos, no, yo le compartí la palabra a tal persona, pero no se convirtió. Dios puede ser que tenga otro tiempo para esa persona. Amén. Pero Dios nos llama. ¿Dios nos llama a qué, iglesia? Nos llama a ser sembradores. A ser sembradores donde quiera que estemos. A ser esos agentes de cambio, esos ministros del nuevo pacto. Que podamos ser aquellas personas que vivamos diferentes. Que la gente diga, wow, ¿qué tendrá la familia de Katia? ¿Qué tendrá la familia de Juanita? ¿Qué paz? ¿Cómo vive esa gente? ¿Cierto? ¿O será que escuchan gritos, peleas, vuelan sartenes, vuelan, verdad, platos y todo? ¿O de verdad estaremos reflejando a Cristo en nuestras vidas? Esta palabra, iglesia, como les comentaba, a mí este viaje me impactó porque puedo darme cuenta que sí es posible que la gente cambie, que sí es posible ver un cambio no solamente en una congregación, sino en un pueblo. Dios ha puesto esta iglesia acá con un propósito y la ha puesto a usted y a mí por un propósito también. Puede ser donde Génesis está, puede ser que sea la única cristiana que está en su grupo en la universidad. Ella necesita ser ejemplo, brillar, ser luz en ese lugar, ¿cierto? Mi hijo ahorita está en Cartago estudiando y él tiene que ser luz también, tiene que brillar, tiene que ser ejemplo para otros. Su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de vivir debe enseñar que hay una manera diferente de vivir también. ¿Cuántos dicen amén? Yo los insto, iglesia, que oremos por todas estas iglesias en todo el mundo, que sigamos siendo esos ministros, que no se nos olvide que nosotros somos llamados a ser luz. Y si usted aún sigue en esta tierra, es por un propósito, y es que Dios quiere usarla para grandes cosas. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas de poder estar en esta casa, Señor. Señor, queremos que esta palabra, Dios, cale en cada uno de nuestros corazones, Dios. Señor, y si podamos arrepentirnos, Señor, en nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, Señor. Si de pronto no hemos dado, Señor, un buen testimonio, Señor, con nuestras vidas, Dios. Si de pronto, Señor, nos hemos guardado, Señor, nos hemos reservado la fe para nosotros nada más, Señor, y no la hemos compartido, Padre, te pedimos perdón, Señor. Señor, que cada uno de nosotros, Señor, seamos luz, Señor, en medio de las tinieblas, Dios. Allá donde quiera que estemos, Dios, en cada rincón, Señor, en cada lugar, que podamos demostrar que sí hay una manera de hacer las cosas diferentes y que sí, Señor, podemos reflejar tu luz en nuestras vidas, Señor. Podemos guiar, Señor, a todas aquellas personas, Dios, que aún no te conocen, Dios, que aún no conocen de tu palabra, Padre Santo, Señor, y que en ti hay salvación, hay vida eterna, Dios, y que hay un cambio, Señor, una nueva vida, así como lo leímos en Efesios, Señor, tenemos una nueva vida en Cristo, Dios, y ya debemos despojarnos de todo viejo hombre, Señor, y debemos revestirnos, Señor, en la persona que tú quieres que seamos, Señor, en ti, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Dios. Señor, y bendice, Señor, cada una de nuestras familias, Dios, y ahora llévanos con bien a nuestros hogares, Dios. Señor, y que ya a partir de hoy la iglesia queda cerrada a partir de esta hora, pero a partir de mañana, Señor, nosotros somos iglesia donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. Que Dios los bendiga, iglesia.